Bueno, Hebreos 11, del 1 al 40. Como decía, la semana pasada estuvimos reflexionando acerca de Hebreos capítulo 10, 32 y 39. El capítulo 11 continúa dándonos este aliento a todos y todas y todos los que leen esta carta, los que están leyendo y son los destinatarios primeros, pero también los que están recordando estos ejemplos de fe y de los días pasados. Al igual que en otras oportunidades, Hebreos está abriendo un paréntesis con algunos ejemplos de fe. Y esto es lo que el capítulo 11 en extenso está teniendo. Pero su gran llamado es a permanecer, perseverar en la esperanza. Si ustedes les invito a que puedan iniciar esta lectura de Hebreos, pero no desde el capítulo 11, sino que los voy a invitar a que desde el 35, del versículo 35 del capítulo 10, lo voy a leer en versión NBI y voy a tomarlo como que no estuviera el número 11 puesto ahí en nuestras Biblias. Dice, así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran su vida. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Ahí voy a dejar mi lectura, porque luego ustedes se van a dar cuenta, si pueden leer, y les invito a leer hasta el versículo 40 de este capítulo 11, vamos a darnos cuenta que analizando un poco lo extenso de este capítulo, es que lo podemos dividir en dos partes. Los versos del 1 al 3, en el que el autor nos va a dar una descripción acerca de lo que es la fe. Se puede decir que fe es simplemente confiar en la palabra de Dios y dirigir nuestras vidas de acuerdo a ella. Cuando tenemos la visión física de algo, esto nos ayuda a tener una convicción y una evidencia de las cosas visibles, ¿cierto? Y cuando vemos algo, tal vez algunas experiencias que tenemos, una promesa que nos han dado a algún ser querido, algún familiar, mira, te voy a entregar esto, y cuando se hace visible es cuando nosotros tenemos la certeza de que esta promesa se hizo real. Ahora bien, la fe en Dios es la manera que nos capacita para ver el orden de las cosas invisibles. Y esto es lo que actúa en nosotros en la fe. Esta fe en Dios es lo que nos hace entender y tener evidencias de que Dios existe, pero no lo vemos, no tenemos una evidencia física real. Cuando vino Jesucristo a la tierra, tuvimos la evidencia de que el Hijo se había encarnado, el Hijo de Dios. Pero hoy día nosotros los lectores y los cristianos del siglo XXI tampoco tenemos esa evidencia. No fuimos los que primero escucharon y vieron a Jesús, sino que también nosotros hemos actuado de esta manera. La fe nos ha ayudado a creer con convicción firme de que Cristo vino, murió y resucitó, pero es algo que nosotros hemos escuchado y que no lo tenemos visiblemente con evidencias físicas reales que nosotros podamos ver. La segunda parte de este capítulo es del 4 al 40.
Y aquí observamos estos versos, un registro o un catálogo acerca del heroísmo espiritual. Son, podríamos decir, pequeñas biografías o reseñas que van a ayudar, que nos ayudan a entender y que el autor va a ilustrar con ejemplos de fe en seres humanos de carne y hueso, como usted o como yo. Es interesante mencionar que en la tradición judía también existían otros tipos de listados o catálogos de hombres y de mujeres que tenían cualidades famosas, ¿sí? Pero este estilo literario tampoco es exclusivo de la tradición judío-cristiana, sino que había en otras culturas catálogos o registros de personas con hazañas y proezas en cuanto a su cultura. Y lo que hace entonces el escritor de Hebreos es también tomar este estilo literario que es tal vez popular dentro de este tiempo y de otras culturas. Los ejemplos que aquí menciona el autor de Hebreos a veces tienen nombres reconocidos y que nosotros nos vamos a recordar o que sí los hemos leído en el Antiguo Testamento, como son Abel, Noé, Abraham, Moisés, Rahab. Pero en ocasiones solamente el autor menciona la experiencia vivida por alguna persona o grupos de personas, como por ejemplo conquistar reinos, cerrar boca de leones, muerte por golpes, sufrieron algunos azotes, otros fueron asesinados a espada, y hay bastantes tipos de experiencias que describen, tanto se podría decir victoriosas, como también experiencias de sufrimiento, pero de todas ellas hay un denominador común, que es la fe en Dios. Y yo tengo algunas propuestas de las consideraciones que podemos tener de este pasaje. Primero, la fe en Dios. La fe en Dios que habla el capítulo 11 de Hebreos es bastante conocido y tal vez nos ayuda un poco a reflexionar acerca de estas primeras personas que está dirigida esta carta, como para nosotros hoy día, que nos ayuda a reflexionar acerca de la fe. Ahora, al tratar de comprender acerca de lo que es la fe, a veces sacamos varios versículos de diferentes libros de la misma Biblia y realizamos nuestra propia definición de lo que es fe. Tal vez ahí nos podemos equivocar. Pero lo que a mí me gustaría es que nos concentráramos en lo que Hebreos está hablando acerca de la fe. No vamos a introducirle ningún otro versículo acerca de lo que nosotros entendemos de fe, sino que vamos a darnos cuenta, y es interesante, qué es lo que nos propone Hebreos en este sentido acerca de la fe. Y es interesante porque nos va a ir dando algunas pistas acerca de lo que es fe, pero fe en Dios. Y para eso, ustedes tienen, yo sé, abierta o encendida sus Biblias, el verso 1 y el verso 6 del capítulo 11 nos ayudan un poco a tener también esto que es la definición o lo que él o ella propone en este capítulo 11. Ahora bien, dice el verso 1, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y el verso 6 dice, en realidad, sin fe es imposible, agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes les busca. Entonces, la fe, primero que señala, la primera pista que podemos encontrar de Hebreos es que la fe no es una confianza en cualquier cosa o en cualquier persona, sino más bien una confianza plena en Dios, creador de todo. Y eso es lo que podemos observar en los primeros tres versículos, donde nos va a decir qué es esto de fe, esta fe del Dios creador de todo el universo. Una fe en la promesa del testador, quien es todopoderoso. En esa fe es la que está centrada la fe, la confianza que Hebreos está diciéndonos. Una fe y una confianza en la persona que realiza esta promesa, que tiene plena autoridad en garantizar que su promesa o que su recompensa la vamos a obtener.
y que esa entraremos al reposo. Esa es la promesa, esa es la recompensa que Hebreos siempre está hablando. También debemos considerar que la fe en Dios no es un sentimiento interno, como algo que si yo creo y pongo toda mi confianza, se va a realizar. O que si por el resultado esperado, yo voy a tener fe en Dios. Si no tengo el resultado esperado, no tengo fe en Dios. Ahora, la fe en Dios es la disposición a creer en Él, escucharlo, obedecer su palabra y mantenerse en esa esperanza de su promesa, en la promesa de que entraremos en el reposo, en la patria celestial. También la fe está unida casi inseparablemente con justicia. El testimonio de ser justo indica que es una persona que tiene un comportamiento acorde a tener fe en Dios. No es una justicia de acuerdo a las leyes o normas humanas, sino a la que Dios quiere. Tanto la promesa como la recompensa que en este capítulo podemos observar es lo que Dios quiere, no es lo que yo quiero. Esto lo hemos visto en otros capítulos de esta carta y como es esta promesa y esta gran recompensa es la entrada al reposo de Dios, es la entrada a la patria celestial, a esa eternidad con Dios. Esa es la promesa en la que todos nos anhelamos que sea real para nuestras vidas. Y la segunda consideración es que estos ejemplos de fe son de carne y hueso, son seres humanos. Y ese listado de muchas personas, de muchos personajes, tal vez conocidos, tal vez desconocidos, nos ayudan a darnos cuenta de que tener fe en Dios es una realidad en los seres humanos. Sus vidas fueron un peregrinaje de distintas experiencias, algunos con sufrimiento, como podemos observar, otros con victoria, porque conquistaron reinos, taparon bocas de leones, observaron y tuvieron la experiencia de ver a alguien resucitado. Pero existe un denominador común en estas personas, y es que su mirada, su confianza se mantuvo firme en Dios, confiando de que Él, en cada momento de sus vidas, iba a estar con Él. Es interesante, esta carta tiene la capacidad de mirar hacia el pasado y encontrar testimonios en hombres y en mujeres que son tan sólidos que cuando ya no están físicamente, no son visibles para nosotros en la tierra, continúan hablando, continúan fortaleciendo nuestra fe, animándonos a perseverar en Cristo. En estos distintos ejemplos de fe en Dios, la carta a los Hebreos nos ofrece y nos ayuda a comprender que no se puede estandarizar una fe a través de un manual con normas o con reglas como tener una vida de fe. O sea, no es algo que uno pueda decir, ya mira, voy a cumplir el paso 1, ya tengo un poquito de fe en Dios. Voy a cumplir este otro, no. Porque la experiencia de fe en lo que podemos observar de estos versículos y en este listado es que cada uno es diverso, es diferente en sus experiencias, pero lo que se mantiene es la fe y la confianza en Dios. Primero, entonces, de todas estas personas, lo primero que hicieron fue creer en Dios, en esa experiencia íntima, en esa relación que tienen con Dios, reconociendo de que en sus limitaciones, en su vida, en sus alegrías y en sus sufrimientos, Dios estaba con ellos. Creer y acercarse confiadamente a que en esa oración el Señor va a realizar su perfecta voluntad en la vida de ellos. Esa perfecta voluntad es la que podemos observar y podemos ser testigos nosotros de que se hizo realidad en la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y eso nos ayuda a nosotros hoy día, los cristianos del siglo XXI, a permanecer, porque sabemos que tenemos una evidencia, tenemos algo concreto. El Hijo de Dios ha venido a la tierra, ha venido a instalar su reino. El tiempo ha llegado
El tiempo de que Jesús ha llegado e iniciado un nuevo tiempo se inició hace muchos años atrás, pero que hoy día nosotros también experimentamos y lo celebramos cada domingo. El ejercicio que podemos hacer nosotros entonces es pensar y recordar qué hombres y qué mujeres de nuestra historia reciente alientan nuestra vida de fe para mantenernos en Jesucristo. En conclusión, los lectores de todos los tiempos, cada vez que leen el capítulo 11, son llamados a animarse, a permanecer en la fe en Cristo, porque tenemos un mejor escenario que los ejemplos que podemos observar del Antiguo Testamento. Jesucristo ha venido, Jesucristo está con su reino, está con pleno poder y autoridad. Jesucristo ha muerto por nuestros pecados y nos ha salvado. Y esa razón nos ayuda a tener una fe más fuerte y un poco más sólida que estos ejemplos del Antiguo Testamento. Vuelvo a decir, el ejemplo que nos ayuda a nosotros es permanecer en Cristo, es recordar estas historias, y no solamente las historias de la Biblia, sino que hay muchas historias que podemos observar, que podemos escuchar, que podemos ver de cristianos y cristianas cómo han permanecido en fe en diferentes circunstancias, no solamente en el sufrimiento. El ejercicio que nos ayuda a hacer Hebreos 11 es mirar que podemos mirar el pasado, podemos ver a Dios actuando en nuestro pasado, pero también no perdamos de vista el presente como también el futuro, porque la mano del Dios se hace visible gracias a Jesucristo en nuestras vidas, y ahí también está el Señor. Por esa razón, debemos animarnos a permanecer firmes en la fe en Dios, continuar contando las historias tal vez del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero también debemos recordar esas historias nuestras, de otras personas que con otras experiencias permanecieron fieles al Señor y que con la plena certeza de que Dios cumple sus promesas. El llamado, hermanos y hermanas, es a permanecer, a animarnos, a darnos cuenta de que en el pasado Dios ha estado con nosotros, en el presente Dios ha estado con nosotros y en el futuro Dios permanece fiel y estará. Y no solamente hasta el más allá, sino que en la eternidad podemos ver y podemos saber que esa certeza es real. Y eso es lo que nos anima en cierta medida el capítulo 11. Les animo a mantenernos firmes, a permanecer y a dar gracias a Dios por su fidelidad en nuestras vidas. Le invito entonces ahí a donde esté usted, en su hogar, a que podamos orar juntos. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de animarnos en este día y de poder darle gloria y honra por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Pero no solamente en nuestras vidas, sino que también reconociendo, Señor, todo lo que tú has hecho en el pasado y con hombres y mujeres, con seres humanos igual que nosotros. Señor, tal vez débiles, Señor, con tentaciones, pero Señor, tú has sido fiel con ellos. Y también tenemos la certeza de que tú nos ayudarás a permanecer en este tu camino, obedeciéndote, Señor, y siguiéndote y sirviéndote, Señor, como solamente tú te lo mereces, porque tú eres todo para nosotros. Y te damos gracias. Muchas gracias por lo que tú seguirás haciendo con cada uno de nosotros, Señor, durante esta semana. Señor, al permanecer fieles a ti, perseverando, Señor, en que Cristo ha estado y estará con nosotros siempre. En el nombre de Jesús. Amén.